Bueno, muy bien. Ya estamos al aire, estamos esperando que las personas de los diversos grupos del país, de los grupos de WhatsApp, se conecten para aproximarnos hoy a este diálogo, a este conversatorio, a este intercambio de saberes que nos debe dejar claro la premisa mayor. ¿Qué es la renta básica y por qué la renta básica ya para más de 7.6% de hogares de Colombia, 30 millones de colombianos que esperan contar con los argumentos, con el conocimiento suficiente para sumarse a reclamar de manera colectiva desde esta voz ciudadana los derechos? En contados instantes estaremos estableciendo este diálogo especial, práctico, tranquilo, con dos personas maravillosas que nos acompañan en la asociación Aspacuddi. Un agradecimiento especial a la señora Mirta Elena Rosales Martínez, a toda la junta directiva, por esta invitación que con agrado acepto para llevar esta conversación a un término de comprensión general de la renta básica ya, y también para que nos alistemos para la cumbre de la renta básica ya, que precisamente es el día 11 y 12 de marzo, es decir, mañana mismo. Obviamente saludamos a las personas que se van conectando al Facebook desde España, desde Estados Unidos, desde otros países, también que vayan mirando este ejemplo colombiano de articulación y de trabajo en red, de redes para sumar y reclamar este derecho fundamental a un mínimo vital. Estamos saludando a las personas del Amazonas, de San Andrés que se van conectando y a todos los que escucharán en diferido esta transmisión en otros días, en otras horas, más tarde, que aún tienen tiempo de registrarse para participar en la cumbre y sumarse a todo este esfuerzo pedagógico que se quiere hacer desde la ciudadanía y llamando la atención, obviamente, en la cumbre de renta básica ya como un derecho universal y permanente para 30 millones de colombianos, en el que necesitamos como ciudadanos ser escuchados por el gobierno nacional. Ya les contaremos antecedentes de cómo fue este proceso y ya también estableceremos algunos elementos de juicio suficientemente claros, conceptos, para que todos nos vayamos apropiando de la defensa de este derecho fundamental. Renta básica ya para todos los colombianos. Muy bien, vamos a dar un minuto más para que se conecten los que se vayan a conectar y empezaremos a desarrollar la jornada. Hoy tendremos básicamente 3 momentos grandes en esta transmisión, que va a ser de 1 hora, a las 11 saldremos del aire. Esta transmisión lleva como objetivo pues un saludo general desde Aspacuddi a toda su junta directiva en representación de la presidenta y representante Mirta Elena Rosales Martínez. Luego, los conceptos generales de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué la renta básica y comprender un poco también qué elementos hay a favor y en contra de este proceso para que todos conozcamos cómo debemos actuar, cómo debemos articularnos y finalmente pues una invitación general a que se vinculen a la cumbre mañana y al resto de actividades que en adelante se seguirán desarrollando, agradeciéndole de verdad a todos y todas los dueños de esta iniciativa, que somos los ciudadanos, y a ustedes que son del Comité de Impulso, doctora Carolina Corcho, que nos acompaña para explicar bien este detalle, y al doctor Jairo, que desde la parte académica, a quienes han sumado esas ideas, al doctor Garay, que también es alma central de este proceso, y a Lirio, que también con su fuerza y capacidad jurídica desde la ciudadanía, pues ha cuidado mucho esta transmisión. Bien, llegó el momento de comenzar, sin antes decirle que la renta básica ya tiene una cumbre mañana. Nos estamos preparando para esa cumbre, que la cumbre es social y política. Social porque la mayor cantidad de ciudadanos posibles que la respaldemos, pues vamos a estar allí y vamos a seguir contagiando y complementando toda esta información todos los días hasta llegar a radicar el proyecto de ley colectivo que se va a hacer y hasta llegar también a que esto sea una realidad para el país como un derecho fundamental. Y política porque obviamente es un llamado a la ciudadanía que necesita tramitarse en el Congreso, necesita las veedurías ciudadanas en cada una de las unidades legislativas de todos los partidos políticos. Y por eso también 49 representantes
del Congreso, entre senadores y representantes a la Cámara, están involucrados respaldando activamente todo lo que ha liderado la doctora Carolina Corcho y el equipo del Comité de Impulso, porque esto es colectivo, y también 9 partidos ya se hacen visibles a esta articulación. Bien, sin más preámbulos, entonces pasamos ya con los que están conectados, reiterarles el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquiera de los continentes donde se encuentren o en cualquier parte del país o a la hora que reproduzcan esta información. Bien, señora Mirta Elena Rosales Martínez de la Asociación Colombiana de Padres y Madres Cuidadores de Personas con Discapacidad Dependientes de Cuidado, le damos la bienvenida para que nos transmita su saludo general, reiterándole la gratitud por invitarnos a ser parte de este proceso. Bienvenida. Muchas gracias, don Oscar. Buenos días para todos. En nombre de nuestra Asociación de Padres y Cuidadores de Personas con Discapacidad, agradecemos a la doctora Carolina Corcho, al doctor Jairo Izaza por aceptar nuestra invitación. También saludamos a todas las personas con discapacidad y a todas las madres cuidadoras de personas con discapacidad y a todas las personas que hoy se conectan con nosotros y nos acompañan en esta reunión. ASPACUDI es una asociación de padres y cuidadores de personas con discapacidad dependientes del cuidado, que busca asegurar los derechos de las personas con discapacidad para que el Estado les garantice el goce efectivo de estos derechos. También buscamos el reconocimiento del trabajo que realizan estas personas cuidadoras. En este orden de ideas, nuestra asociación apoya el proyecto por renta básica ya y apoyamos la cumbre que está próxima a realizarse, que se realiza el día 11 y 12 de marzo. Y bueno, eso es lo que realmente queremos, apoyar la cumbre, apoyar el proyecto y todo el gran esfuerzo que está haciendo el Comité de Impulso de la Renta Básica ya, de la cumbre, para que este proyecto salga adelante. Continuemos con el orden del día, don Oscar. Bueno, muy bien. Entonces pasamos a este segundo momento en el que saludamos y le pedimos a la doctora Carolina Corcho, con la gratitud por iniciar este proceso y este comité de impulso que le ha concentrado su vida y su esfuerzo en los recientes meses y que se suma a otras iniciativas del reclamar de los derechos de salud desde esa área también tan importante y ese llamado a la diversidad ciudadana a que se sumen a respaldar este proyecto. Doctora Carolina, saludemos a la audiencia y contémosle un poco quién es Carolina Corcho. Muchísimas gracias, Aspacundi, Oscar, Mirta, por esta invitación y un saludo a Jaime Sasa, nuestro compañero panelista, profesor, economista. Yo soy médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional, soy politóloga de la Javeriana, soy presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Me he ocupado, digamos, en la trayectoria gremial y en la sociedad civil, me ha tocado participar y ser coautora de 2 proyectos de ley en el Congreso de la República que hoy son leyes. Uno es la ley estatutaria que declaró la salud como derecho fundamental, que está engavetada y no ha sido reglamentada, pero ahí está. Y la otra es la ley del residente, donde se formalizaron 5.000 médicos residentes en Colombia. Entonces, digamos que eso ha sido parte del trabajo que nosotros hacemos, además de ser consultores de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Bueno, muy bien, maravilloso ese perfil que muestra un recorrido y una experiencia de incidencia en los trámites legislativos. O sea, no estamos aquí articulando una iniciativa desconectada de la realidad, sino con mucha altura y con muchos pisos y muchas realidades. Vamos a saludar al doctor Jaime Izaza, académico, economicista, que también nos va a llevar por este camino de comprender en qué consiste y cómo es la renta básica ya. Saludemos a la audiencia y contemos también un poco de quién es el doctor Jairo Izaza. Bueno, Oscar, muy buenos días
A todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación a participar de este importante foro. Yo soy Jairo Izaza, presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, profesor de la Universidad de La Salle y en este momento también dirijo un doctorado en estudios de desarrollo y territorio allí en esta universidad y los programas de posgrado del desarrollo social. Pues para mí todos estos eventos son de la mayor importancia y digamos que mi participación en estos básicamente se da por una convicción personal, digamos, respecto a que tenemos que luchar por una sociedad más incluyente, más justa, que sea más tolerante, más considerada con la diversidad y que además asuma la responsabilidad frente a todas y todos los ciudadanos. En este sentido, considero que este foro para la población de personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores es fundamental, porque este tema de la renta básica los puede beneficiar de forma directa y además porque reivindicaría un derecho ciudadano que todas y todos deberían gozar en este país, particularmente para este colectivo. Muy bien, logramos entonces enfocarnos hoy en que conozcamos qué es y por qué una renta básica ya para los colombianos. Vamos a que la doctora Carolina nos ilustre un poco de los antecedentes, cómo se dio esta iniciativa y qué ha recorrido para llegar a la carta que en enero se le radicó al señor presidente de la República y que el año pasado pues tuvo varias actividades concretas y que ahora nos tiene listos con el borrador de un proyecto de ley que será construido de manera colectiva en la cumbre y radicado ante el Congreso de la República, específicamente por trámite ciudadano en el Senado. ¿Cómo fueron esos pasos que le sirvan de referente a esta población, doctora Carolina, que es personas con discapacidad, un grupo muy amplio, que según el DANE pasa de los 3 millones de personas y que también, según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, puede estar en el 15% de la población, es decir, que puede llegar a unos 7 millones de personas o más, y que involucra de alguna forma indirecta a algunas personas con discapacidad dependientes del cuidado, que son las que se conectan con las personas cuidadoras de personas con discapacidad, que pueden estar por una cifra alrededor de los 900,000 personas ciudadanas y que hacen parte de esa gran diversidad. Hay más de 27 clasificaciones posibles de personas cuidadoras y la diversidad de personas con discapacidad está presente en las comunidades afro, en los indígenas, en bueno, todas las poblaciones y todas las clasificaciones de estratos que podamos imaginar, tener y practicar en Colombia. Allí hay siempre una representación de una persona con discapacidad, muy seguramente en víctimas. Hay muchas personas con discapacidad que siguen esta transmisión, víctimas con discapacidad, en ruralidad también, las campesinas desde Florencia, Caquetá, saluda a la doctora Lina Joana Silva, por ejemplo, y ella lidera un grupo de mujeres con discapacidad emprendedoras y trenzadas, tiene articulación con los grupos afros, en fin, la discapacidad y las personas cuidadoras están presentes en muchos espacios. Doctora Carolina, contémosle a la audiencia cómo surgió esta idea y cuáles fueron sus antecedentes, qué hitos hemos tenido en este recorrido que ya lleva un tiempo larguito. Bueno, básicamente voy a hablar de los antecedentes recientes en Colombia. Esta idea recientemente se instaura, aunque este debate viene desde hace muchos años en Colombia, a partir de la pandemia el año pasado, donde teníamos decisiones de cuarentenas, aislamientos, en una población en Colombia que el 60% está en la informalidad, o son los cuidadores y cuidadoras que porque tienen que cuidar a los pacientes con discapacidad, a los ciudadanos, pues evidentemente no pueden trabajar, tienen un problema de ingresos, claramente. Entonces, en ese sentido, esa es la situación que se replica también, además, en el resto de la población colombiana, que alcanza más o menos el 60%, de acuerdo a las cifras del profesor Luis Jorge Garay, que se encuentra en la informalidad o en condición de pobreza. La pobreza no es una vocación, la gente no es pobre porque quiere ser pobre, es el resultado de unas condiciones de falta de oportunidades en este país, de desigualdades, de políticas equivocadas. Entonces, en ese sentido, a raíz de la pandemia se presentó una primera propuesta en el Congreso de la República de renta básica, pero extraordinaria, es decir, solo para la emergencia,
para la cobertura de 3 a 5 meses, inicialmente de 3 meses, luego de 5 meses, para poder entregar a las familias y hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad por distintas razones, entregar un salario mínimo mensual. En ese momento esa era una propuesta que costaba más o menos 2.7% del PIB. Sin embargo, hubo un respaldo parlamentario de 54 parlamentarios. El problema es que el gobierno pues no lo priorizó dentro de las políticas que debería asumir para la pandemia y este proyecto terminó prácticamente engavetado, no se le dio trámite, no se le dio prioridad y finalmente esto no se dio. Ante esta circunstancia, este proyecto y otros que se presentaron en el mismo sentido, nuevamente, y viendo que la pandemia se agravaba, pues vimos también, y no solamente la pandemia, sino la situación de la crisis social y económica de la ciudadanía. La crisis es profunda. O sea, estamos hablando de que la pobreza pudo haber aumentado entre un 10 y un 15% el año pasado. El desempleo, el profesor ahorita de pronto nos puede dar unas cifras más precisas, pero la última es 3.5 millones de nuevos desempleados. Es decir, la crisis es profunda por problemas no solo de la pandemia, sino problemas que ya traía el país. Entonces vimos la necesidad de que esto tenía que ser permanente, la renta básica, ese derecho a un ingreso mínimo vital a los ciudadanos, debe ser permanente. Y el 28 de enero, con 49 parlamentarios de 9 partidos políticos, porque el hambre no tiene color político. Aquí nos interesa la más amplia convergencia de todos los partidos que quieran, inclusive los del gobierno. Si quieren converger acá, nos parece muy bien en esta propuesta, pero aquí se contó con 9 partidos políticos, 49 parlamentarios, 166 organizaciones y 800 ciudadanos y personalidades, donde enviamos una carta al presidente Duque. Presidente, la situación es muy grave, no solamente la situación sanitaria. Colombia tiene una de las mortalidades más altas del mundo por COVID. El 87% de las personas que murieron por coronavirus eran del estrato 1, 2 y 3. Son las poblaciones más vulneradas. ¿Quiénes han puesto la vida, digamos, en esta pandemia? Muchas de esas muertes era evitable. Pero el problema es no solamente la pandemia, es también la crisis social, económica, el desempleo, la pobreza. Entonces, señor presidente, emita por decreto ya una renta básica permanente. Esta es la propuesta económica, porque nosotros no estamos hablando de demagogia. Como podrán ver, aquí tenemos un equipo de respaldo económico muy sólido, entre los que se encuentra el profesor Jairi Sasa, con el centro de estudios que él dirige, el doctor Luis Jorge Garay y diversas personalidades del mundo económico de la Misión Alternativa de Empleo en Colombia. Acá ahí están las cifras, los datos, cómo se hace. Aquí no se va a quebrar ni la economía, no va a haber que la inflación, que no. Estos son propuestas que ya se han implementado en países capitalistas del mundo. En Europa, en Estados Unidos, están discutiendo esto. Haga esto, señor presidente, por decreto. Aquí está la propuesta y esto es una propuesta de renta básica, de proveer un ingreso a esa ciudadanía que son 7.4 millones de familias, que equivale a 30 millones de colombianos, hogares es el concepto que manejan en economía, que son 30 millones de colombianos. Esa propuesta se envió, pues, y evidentemente no obtuvimos respuesta. Como no obtuvimos respuesta, dijimos, nos toca jugar al trámite parlamentario y el Congreso de la República, que es el otro representante del pueblo colombiano y de los ciudadanos. Y emprendimos la instalación de un comité de impulso para hacer una cumbre social y política que ya cuenta como insumo para iniciar la cumbre una exposición de motivos y un articulado de 16 artículos de cómo implementar la renta básica en Colombia, inicialmente para una población de 30 millones de colombianos, 7.4 millones de hogares, que es el tamaño de la vulnerabilidad y de la degradación social en la que estamos en el país. Ese documento ya lo tienen todas las organizaciones, es público, los ciudadanos lo pueden conocer y es el documento que discutirá la cumbre de manera democrática, participativa, para ser ajustado con los aportes de los ciudadanos, de las organizaciones y poder ser presentado al Congreso de la República para su aprobación. Bueno, muy bien, quedamos en puertas de entender entonces un proceso que no es fácil,
un proceso que tiene muchas aristas que surtir, pero que en la articulación ciudadana, la reclamación ciudadana, la comprensión ciudadana de este derecho es determinante precisamente para poder avanzar. Doctor Jaime Sasa, contémosle por favor a la ciudadanía cómo es posible o qué debemos entender de una renta básica, qué es la renta básica, qué conceptos tienen que tener los ciudadanos, las ciudadanas del común, como las personas cuidadoras, las personas con discapacidad, cualquier ciudadano de cualquier grupo poblacional, para comprender y que nos quede claro en los siguientes minutos de esta exposición suya, qué es la renta básica y qué debemos saber los colombianos sobre la renta básica. Adelante, doctor Jaime. Bueno, gracias, Oscar. Digamos que es importante partir de los principios fundamentales que inspiran la renta básica y digamos que le dan sustento en un país como Colombia. Colombia tiene una constitución política que declara en su artículo primero que es un Estado social de derecho. En un Estado social de derecho no solamente se garantizan los derechos de las mayorías, también se garantizan los derechos de las minorías, cualesquiera que éstas sean. Y en un Estado social de derecho, por definición, un ser humano no puede morir de hambre. Un ser humano no tiene por qué pasar hambre. Y el ser humano tiene derecho a una dignidad. De hecho, digamos que hay diferentes artículos dentro de la Constitución que soportan esto que estoy diciendo. Uno es el derecho a una vida digna, artículo primero, 2, 11. También está la sentencia de la Corte Constitucional T-926 de 1999, el artículo 13 de la Constitución que dice que el Estado promoverá las condiciones de igualdad real y efectiva. Ahora ustedes dirán, ¿por qué este señor economista empieza hablando del marco constitucional? Porque es que esta es la base. O sea, es lo que nos establece qué es lo que nos define como sociedad. Ahora, estamos en una crisis sin precedentes. Y en esto no quiero exagerar, no quiero, generar pánico, pero esta crisis del COVID es una crisis que el país no ha vivido en más de un siglo. ¿Sí? Las cifras que tenemos nosotros los economistas indican que no habíamos tenido una recesión peor a la que estamos viviendo en estos momentos. Nunca en la historia estadística del país el PIB se había contraído un 6.8%. O sea, del total del producto de la economía, que es lo que llamamos el Producto Interno Bruto, por la crisis del COVID durante el año 2020, la economía se contrajo 6,8%. Esto es una crisis sin precedentes. Como lo dijo Carolina en su intervención, tenemos más de 3 millones de nuevos desempleados en el país. Y esa es una cifra que oculta otro drama aún mayor que muchas de las y los cuidadores que tenemos aquí están experimentando. Como consecuencia de la pandemia, muchas personas tuvieron que salirse del mercado de trabajo para poder atender a los niños que no tenían colegio para ir e incluso a personas en condición de discapacidad que no tienen una institución en este momento a donde puedan ir. Entonces, ese choque que le ha pegado tan duro a los hogares en Colombia puede ser resuelto con acciones de política que son viables en este momento. Y una de esas acciones de política es la renta básica universal. La renta básica, en principio, es un ingreso al que tienen los ciudadanos en un Estado social de derecho. Y es un ingreso al que tienen derecho estas personas, porque nos garantiza una existencia digna de conformidad con lo que declara la Constitución Política de Colombia. Ya hemos tenido experiencias a nivel mundial, digamos, que muestran los beneficios de esta renta básica. Tenemos el caso, por ejemplo, un experimento que se hizo en California y digamos que muestran los beneficios y los buenos resultados de esta renta básica. La renta básica es un ingreso que le da dignidad a todos los ciudadanos, indistintamente de su condición. Eso en principio es la renta básica. Ya más adelante me referiré, digamos, al alcance del programa, las metas fiscales, la sostenibilidad, las fuentes de financiación. Pero eso en principio es la renta básica. Es una base que nos permite tener una dignidad a todas y a todos los ciudadanos. Claro que sí, doctor, muy bien. Y en este momento entonces le hacemos la pregunta a Mirta Elena Rosales, pues porque
es una voz de las que hay múltiples, diversas voces, organizaciones, grupos, subgrupos, divisiones, una dispersión de población enorme que puede llegar a 900.000 personas, es decir, 900.000 familias, hogares, donde incluso muchas son padre y madre, muchas están confinadas para la labor y rol del cuidado. Doña Mirta Elena, ¿esto en qué puede beneficiar a las personas cuidadoras? ¿Usted cómo percibe esto que nos está contando la doctora Carolina y lo que nos explica el doctor Jairo? Bueno, sí, don Oscar, y pues para todos, la renta básica ya, donde este proyecto logre salir adelante y sea aprobado, sería una solución muy importante para toda esta población vulnerable, ya que lograría que esta población salga de esa trampa de pobreza en la que se encuentran, porque realmente han estado durante muchos años en esta pobreza, pero ahora con el tema de la pandemia se agudizó demasiado. Les daría una mejor calidad de vida, ayudaría a las personas cuidadoras a que baje un poco ese estrés de no tener un trabajo digno, de no tener un ingreso digno, y esta renta básica que va a ayudar a más de 30 millones de colombianos vulnerables, les aportaría eso que se necesita para tener un mínimo vital confiable, que las personas ya tengan asegurado ese derecho a un mínimo vital para que tengan una mejor calidad de vida y puedan salir un poco de esta crisis. Bueno, muy bien, agradecemos este comentario tan importante que es el también llamado de Aspacuddi a que todas las organizaciones, sin distingo, sin color, sin ninguna diferencia en ideologías, posturas, posiciones, figuraciones, se sumen a ese llamado general de población cuidadora de personas con discapacidad dependiente del cuidado y personas con discapacidad, otro grupo que está ahí conexo, que también tiene dinámica, organizaciones, representación propia y que involucra a muchas familias también para que respalden esta iniciativa. Doctor Izaza, vayamos entonces a verificar cómo así que es posible en Colombia reacomodar la matriz, la economía, eso que llaman la regla fiscal, tocar esos fundamentos de la seguridad jurídica social para llegar al 3.7% del Producto Interno Bruto, como el presupuesto que usaría la renta básica para llevar 327.000 pesos en promedio a estos 30 millones de colombianos según su condición, según su clasificación. ¿Cómo es posible que la renta básica sea realidad en Colombia? ¿Qué la favorece? Y también de una vez, ¿cuáles son los argumentos en contra que pueden tener esos ciudadanos que, como este país está tan dividido, está tan polarizado también, pues van a generar argumentos en contra? Y también cuáles resistencias de paso va a tener el gobierno y ha tenido el gobierno para no poder dar paso a dejar esa doctrina económica que nos domina por años y que los teóricos y los puristas del Banco de la República y de otros escenarios también aplican. Entonces miremos los dos escenarios, doctor Izaza, en este recorrido de cómo es posible y qué hay en contra de la renta básica. Bueno, algunos de mis colegas economistas, digamos que están fundamentalmente en instituciones como el Ministerio de Hacienda actual, digamos, uno de ellos es el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, que, digamos, ideológicamente es una persona, digamos, ultra ortodoxo en materia económica. Y digamos que ellos están en contra de este tipo de programas porque lo primero que dicen es que son muy costosos. Entonces dicen, eso vale mucha plata, eso no se puede pagar, no hay de dónde. Y digamos que alegan para ello que, por ejemplo, si el gobierno nacional a través de un préstamo al Banco de la República financiara un programa de esta magnitud, eso dispararía la inflación y digamos que generaría todo un desequilibrio macroeconómico. Esto, pues, por supuesto, es muy discutible porque lo primero es que hay que recordar un poquito la historia. Resulta que en 1929 los Estados Unidos de América enfrentaron la peor recesión
de toda su historia que hasta ahora, que en ese momento se llamó la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión significó una catástrofe económica para ese país. Y digamos que los Estados Unidos estuvieron desde 1929 hasta 1932-33 debatiéndose en qué hacer para salir de la crisis. Y estaban atrapados porque era una economía en recesión donde nadie gastaba, nadie arriesgaba, todo el mundo tenía mucho temor a invertir y mucho temor a hacer cualquier cosa porque la situación estaba tan mala que lo mejor que podía hacer la gente era guardar su dinero, ¿sí? No gastar y pues digamos que tener mucha previsión para esta situación tan calamitosa. Y lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en manos del presidente Roosevelt fue hacerle caso a un economista británico que se llamaba John Maynard Keynes, o Keynes, como le decimos nosotros en nuestro medio, y el tipo decía lo siguiente, decía, mire, lo que hay que hacer es que toca poner al Estado a gastar. Hay que poner el Estado a funcionar la economía. Si el sector privado tiene miedo, el sector privado no se quiere mover, lo que tenemos que hacer para salvar el capitalismo es justamente impulsar a que el Estado aliente la actividad económica para recuperar la inversión, recuperar el empleo y recuperar la confianza. Y eso fue lo que hicieron. Los Estados Unidos se embarcaron en el plan de infraestructura más ambicioso de toda su historia. Construyeron una cantidad de hidroeléctricas, ampliaron la red vial del país, de autopistas, construyeron ferrocarriles, interconectaron todo el país, hicieron de todo para poder reactivar la economía y poderle dar dinero a la gente, poderle darles empleos y poder recuperar la situación. En estas circunstancias, digamos que de alguna manera la crisis del COVID se parece, ¿sí? Aunque tiene unas diferencias. Una de las grandes diferencias es justamente el problema de salud pública. Mucha gente, por ejemplo, en el sector informal en este momento no puede salir a trabajar o si sale lo hace arriesgando su vida. Y entonces la situación, digamos, epidemiológica exige un distanciamiento social que no es realizable, no es viable. Por ejemplo, si volvemos a tener un nuevo pico de la pandemia en 5 o 6 semanas, Dios no lo quiera, pero que sea así, ¿cómo le decimos a la gente, devuélvase para la casa? ¿Cómo le decimos a la gente, mire, acate las normas de distanciamiento? Es muy difícil si la gente no tiene con qué comer, porque si no la mata el COVID, la mata el hambre. Entonces, en ese sentido, se necesita un programa que, digamos, le dé una garantía a las personas. Pero no solamente esto, en las circunstancias actuales, que el gobierno nacional apele a distintas fuentes de financiación para darle fondos a este programa, es posible. Es posible porque los recursos están. Por ejemplo, el programa de la renta básica cuesta aproximadamente 37 billones de pesos. Ese es el costo fiscal al año. Y resulta que el FOME, que es el Fondo para la Atención de Emergencias, dejó de ejecutar el año pasado más de 18 billones de pesos. Es decir, solamente en la plata que quedó sin ejecutar de este Fondo de Mitigación de Emergencias, ya tendríamos prácticamente la mitad de la plata que necesitamos para financiar este programa. Otro tanto de esta cifra se puede financiar a través de la emisión de bonos de deuda pública que pueden ser comprados parcialmente por el Banco de la República, ¿sí? Y digamos que las otras fuentes de financiación están, digamos, en el proyecto, en la sustentación de motivos del proyecto de ley. Entre esas, por ejemplo, podríamos aspirar a recaudar entre 15 y 20 millones de pesos, digamos, con otra serie de medidas tributarias que no necesariamente castiguen a la canasta familiar e incrementen el IVA como el gobierno está proponiendo en este momento. O sea, el gobierno y el Ministerio de Hacienda están proponiendo justo lo contrario que uno esperaría en una situación de esta, y es ampliar los impuestos y aumentar los impuestos a la canasta familiar, lo cual es un despropósito. Pero más allá de eso, supongamos que eso que van a recaudar con más IVA se lo van a cobrar a los más ricos y entonces al pobre no le va a pasar nada. Supongamos, esa plata no le va a entrar al gobierno nacional, sino hasta después del 2022. Entonces tampoco es una solución lo que están proponiendo. Lo que se necesita es una renta básica permanente ya, por lo menos para 7 millones de colombianos que tienen una situación de emergencia, que están pasando hambre. Mire, en la misma sustentación de motivos tenemos el dato de lo que dice la encuesta de pulso social. ¿Qué dice la encuesta de pulso social? Mire, aproximadamente un 30% de los colombianos no tienen las 3 comidas completas al día. Eso es grave.
Eso es grave, porque una cosa es pasar hambre por una dieta, pero otra cosa es pasar hambre porque no se tiene con qué comer. Y el que lo ha sufrido lo sabe. Entonces, yo creo que es un tema urgente y es un tema que además fiscalmente se puede financiar. Eso no tiene problema, porque cuando la economía está en recesión, si se gasta más desde el Estado, la inflación no se va a disparar. No se va a disparar porque, por el contrario, la economía está deprimida. Por eso el año pasado tuvimos meses donde la inflación fue negativa, porque la economía estaba totalmente deprimida. Entonces, digamos que hay que tener empatía, digamos, con la situación del país, pero también hay que tener racionalidad, cabeza fría para saber poner las soluciones. Y justamente esta renta básica no es solamente un problema, no es solamente una solución para la pandemia, sino es una solución para reestructurar una economía que sea más resiliente frente a esta y otras crisis que puedan venir en el futuro. Bueno, muy bien. Estos elementos nos van dando juicio para entender lo que decía la doctora Carolina. No es una cosa descabellada, tiene sustento, tiene análisis. Claro, hay quienes defenderán esas líneas francesas de que si no hay impuestos, no hay representación, si no hay taxación, no hay representación. Pero entonces, doctor, ¿cómo así no dar ese mensaje que hay argumentos también en otros lados en el que dicen, no, eso es generar vagancia, eso es generar que la gente se confíe y no quiera trabajar? Casualmente usted nombra el grupo más específico de 7 millones que aguanta hambre, que está mucho más, digamos, golpeado y afectado y se va a afectar. Pero ahora con preocupación las personas cuidadoras, por ejemplo, comienzan a preguntar, ellas han sido reclasificadas en la nueva metodología del CISBEN. Pasaron de ser estrato 1 en el CISBEN y clasificación 1 del CISBEN o 0, a pasar ahora a grupo B en el clasificación B en el grupo 1, por ejemplo, o en el grupo C, y no entienden por qué. De repente porque reciben un bono de alimentos de 160,000 pesos para familias de 4 y 5 personas o más. Entonces, ¿qué decirle también al sistema, doctor, desde ese ángulo donde 7 millones de personas que no pueden tener, digamos, ninguna otra alternativa, deban recibir esto en contradicción a eso que dicen, fomentaremos la vagancia, dañaremos la economía porque no hay impuestos y no hay representación? ¿Cómo cerrar ese mensaje para que la gente entienda que es un derecho y que lo debe reclamar? Bueno, lo primero es que, digamos, en condiciones ideales, una renta básica, pues debería asignarse a todos los ciudadanos. Es decir, por el hecho mismo de ser ciudadano, tiene derecho a una renta básica, pero entonces lo que pasa es que en las circunstancias actuales, un programa de esa magnitud costaría demasiado dinero. O sea, costaría más de 30% del Producto Interno Bruto. Y digamos que en estas circunstancias sería irrealista y sería irresponsable tratar de alentar eso. Entonces, eso no se puede. Lo que se puede y fiscalmente es viable es lo que estamos proponiendo, que es una asignación entre 320,000 pesos y 470,000 pesos. ¿De qué depende el número de personas del hogar? Entonces va aumentando conforme aumenta el número de personas del hogar, porque digamos en esa misma medida aumenta la necesidad. Lo otro que se está proponiendo es que sea un ingreso que se le entregue preferentemente a la mujer del hogar. Si es un hogar, digamos, con jefatura masculina, pero también tiene una mujer, pues la idea es que se le entregue a la mujer. Digamos que hay numerosos estudios que demuestran que cuando este tipo de recursos se destinan y se entregan a las mujeres, se utilizan mucho mejor. Lo tercero es que son recursos de carácter inembargable, es decir, a usted no lo pueden quitar, porque más se demora en salir a renta básica que el prestamista al lado en ofrecerle plata para de una vez apropiarse de ella, o quizás a través del sistema financiero se inventen algo, digamos, como para quitarle estos recursos a la gente. No, esto es inembargable. Ahora, hechas estas precisiones, digamos, en estos momentos, esto es un programa que es perfectamente financiable. Tenemos los recursos para hacerlo. Miren, les cuento de dónde podrían salir. Lo primero son los 18 billones de pesos del FOME que quedaron sin ejecutar del año pasado. Lo segundo es la emisión de títulos del gobierno nacional para adquirir por parte del Banco de la República parcialmente, y los otros se pueden colocar en el mercado de valores. Es decir, porque hay gente, inversionistas a los que les interesa invertir en esto. También se puede renegociar en este momento la deuda externa. Mire, la deuda externa en Colombia, el servicio de la deuda en el año 2020 costó 53.6 billones de pesos. O sea, para eso tenemos 53.6 billones de pesos, que es más de lo que cuesta este programa. Y parte de eso se puede renegociar. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que en este momento las tasas de interés en los mercados de valores mundiales están por el piso. Entonces el momento de recontratar es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito y otro banco le dice, venga, yo le compro esa cartera
y le doy esta tasa de interés, pues eso es perfectamente legal, que usted le acepte el trato al banco y se va para otro banco que le cobra menos. Eso es lo que podemos hacer. Podemos renegociar esto, rediferir el plazo y tener el espacio, digamos, fiscal para poder atender el programa. También sería la inaplicación de los descuentos y rebajas del IVA y del ICA que se propusieron en la ley 210 del 2019. O sea, que es un despropósito, un regalo, un obsequio, digamos, para los ricos. Y reordenamiento y racionalización del gasto público, digamos, en algunos programas sociales. Es decir, ¿usted qué prefiere? Que le den, por ejemplo, un BEP o una cosa de 90,000, de 100,000 pesos, o que su hogar reciba un ingreso de superior a 320,000 pesos. Pues yo creo que lo segundo es preferible para todo el mundo. Entonces, lo que estamos proponiendo es eso. Ahora, hay quienes dicen, no, ahora vamos a alimentar los atenidos, ¿no? Como la famosa frase de hace unos meses, ¿no? Que es que tener gente atenida. Miren, a ver, cuando uno sabe lo que es alimentar a una familia, uno sabe lo que es hacer mercado, lo que nosotros estamos entregando con esto es para que la gente no muera de hambre. Pero esto no es para financiar grandes lujos. O sea, usted igual le entra este ingreso y va a necesitar de todas maneras buscar y va a necesitar seguir trabajando. O sea, esto no va a desalentar el trabajo de la gente. La gente va a seguir teniendo que trabajar y la gente va a tener que seguirse procurando una subsistencia, pero lo va a hacer sin esa angustia de no tener con qué comer. Es que ese es el punto. O sea, aquí no estamos hablando de atenidos, aquí estamos hablando de hambre física que está experimentando la gente. Y eso es lo que se busca resolucionar con este programa de renta básica que estamos proponiendo. Muy bien, doctor. Mirta Elena, las mamás, papás, incluso las familias monomarentales, que son casi 8 de cada 10, según las recientes encuestas que se han hecho entre los grupos de incidencia de las personas cuidadoras, las familias monomarentales son mayoría. 8 de cada 10 personas que hacen la labor y rol de cuidado son mujeres, sin descontar los hombres y esas nuevas masculinidades y la diversidad de personas que hay. Señora Mirta, ¿usted cómo ve entonces el efecto real en sus vidas, en ese estrés que ustedes manejan por dedicarse a veces todo el día a cuidar todos los días de la semana a una persona dependiente del cuidado? ¿Cómo ha percibido que le dicen esas mamás que se ilusionan o no, que ven de salud mental, que ven de falta de, digamos, de oportunidades que se pueden ir resolviendo? Como dice el doctor Izaza, no por atenidos ni por fomentar vagos y perezosos o vagas y perezosas, sino por darles una plataforma de donde comiencen a salir de esa trampa de pobreza. ¿Qué ha percibido usted, señora Mirta, en esas mamás y papás que hablan a diario con usted en todo el país y que le piden ayuda para sus derechos de salud, ayuda para tutelas, ayuda para muchas cosas? ¿Qué ha percibido usted de eso? Bueno, mira, don Oscar, realmente todas, digamos, las personas cuidadoras, personas con discapacidad, han estado muy golpeados por esta situación, por esta crisis. Aparte de esto, que las personas cuidadoras y muchas también con discapacidad no tienen un trabajo fijo. Y la falta de ingreso lo que ocasiona es un desmejoramiento en la calidad de vida, en la salud, en toda la situación, digamos, de convivencia familiar, teniendo en cuenta de que la falta de ingresos ocasiona ese alto grado digamos, que tienen las personas que se sienten impotentes, de tener un Estado que no garantiza los derechos de esta población y pues los de las mujeres. Las mujeres hoy en día, en su mayoría, tenemos los derechos desprotegidos. Entonces, las personas, a la falta de ingreso, se les suma también los servicios médicos de las personas con discapacidad. Las EPS no prestan el servicio adecuado digamos, a gran número de personas con discapacidad y esto incrementa los costos en el hogar. Entonces, una persona con discapacidad que depende del cuidado, en muchas ocasiones se aumentan los costos en medicamentos, en los insumos médicos, en las ayudas técnicas, en la parte de mantener y cuidar, digamos, de que la discapacidad no se dispare y que otras enfermedades no se aprovechen
de esta persona con algún tipo de discapacidad, incrementando más ese estado. Entonces, lo que realmente se necesita es que, primero, oportunidades que tengan las personas cuidadoras y las personas con discapacidad, oportunidades laborales que no hay hoy en día. La falta de ingresos es muy evidente porque el trabajo que realmente que más realizan estas personas es el trabajo informal, el trabajo del día a día. Muchos viven del diario. Y con tanta cuarentena generada desde que comenzó la pandemia y toda ahorita la etapa que hay con la vacuna, que el país está atrasado en la vacuna, entonces todavía no hay oportunidad laboral. Las personas que viven del día a día están pasando hambre, tienen mucha dificultad para conseguir ese ingreso. Y las personas que más resultan afectadas son las personas con discapacidad que se cuidan. Entonces, hay una problemática social muy grande en esta población. Y lo que queremos es eso, que esta renta básica pues ayudaría un poco a solventar ese mínimo vital que se necesita en los hogares vulnerables. Pero obviamente no es la solución definitiva, pero sí ayudaría. Muy bien, muy bien. Es una garantía que inicia con un mínimo vital para que muchas personas obviamente encuentren emprendimientos, los que puedan hacerlo, las familias que puedan trabajar, las mujeres que puedan recibir también otro tipo de apoyos y salir de ese beneficio, de ese derecho de renta básica ya y pasar a producir, pasar a desarrollar alguna parte dinámica de la economía, como de hecho se espera a futuro. Es una medida precisamente que lleva a estabilizar, lleva a calidad de vida. Doctora Carolina, ya para ir dándole como conclusiones a este diálogo tan interesante que hemos tenido con el doctor Izaza desde la parte economicista y con todo lo que usted lidera hoy en el Comité de Impulso, digamos, ¿qué mensaje darle a esa Colombia profunda, rural, donde hay personas de verdad necesitando este apoyo? ¿Qué mensaje darle a sus ciudadanos para que comiencen a articularse desde cualquier postura y acompañen este proceso durante los siguientes meses hasta tal vez 2 años que termine el ciclo en el Senado, para que esto sea una realidad como ley de la República y luego para exigirlo como cumplimiento posible, porque se están viendo argumentos claros, contundentes, precisos y también se están viendo claridades concretas de la necesidad en cifras? Ya no es una especulación, el impacto de la nueva realidad que trajo la endemia del COVID y que va a dejar en la recesión económica que nos plantea aquí con cifras el doctor Izaza, pues nos hacen alertar ante un panorama de que tenemos que reaccionar como ciudadanía activa. Doctora Carolina, entonces, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo es el proceso para que toda esa Colombia profunda, rural y urbana también se conecte con esta renta básica ya como un derecho universal y fundamental? Bueno, nosotros queremos extender la invitación a los colombianos, colombianas, a los ciudadanos con discapacidad, sus personas cuidadores y cuidadoras, a que se inscriban. Todavía tenemos, digamos, espacio abierto a la Cumbre Social y Política. Esto es un proceso que apenas inicia. La Cumbre Social y Política es el escenario que va a discutir ese proyecto de ley, pero posteriormente vendrá la radicación en el Congreso de la República. El Congreso de la República es una corporación que debe representar al pueblo colombiano y a la ciudadanía colombiana. Por tanto, tenemos que ir a exigir que el Congreso de la República cumpla con hacer políticas públicas que favorezcan a la ciudadanía. Como decimos, tenemos todos los argumentos, toda la factibilidad, viabilidad, como el profesor lo explicó. Necesitamos la participación de la ciudadanía para que exija a su congresista por el que votó, del partido que sea, a que se comprometa realmente con los ciudadanos que votaron por él. Entonces, en ese sentido, ese es el escenario de mañana. Y pasado mañana, posteriormente vendrá una radicación y posteriormente una veeduría ciudadana, una veeduría social para mirar el trámite parlamentario. Es importante estar atentos cuáles son los argumentos que va a emitir el gobierno y van a emitir otros actores respecto a esto y que estemos ahí pendientes. Ese es el trabajo que se nos viene, para el cual los estamos invitando para que trabajemos de manera colectiva. Bueno, muy bien. Doctor Izaza, desde las medidas que usualmente se tienen
Hay cifras que estiman la labor y el rol del cuidado en Colombia en un 18% del Producto Interno Bruto. Hay otras cifras internacionales que dicen que la labor y rol del cuidado en general, no solo el de las personas con discapacidad, puede llegar al 9% del Producto Interno Bruto del mundo, pero en Colombia no están todavía en las cifras, pues obviamente es un esfuerzo también de poblaciones que se quieren hacer visibles, como las personas cuidadoras, de personas dependientes del cuidado, como las personas con discapacidad que pueden superar, como decíamos, 3,5 millones de colombianos o llegar hasta 7 en las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, y que tienen una incidencia, de hecho, en todos los estratos, en todos los grupos poblacionales, como hemos dicho, y también en la economía, pero sus cifras aún no están específicas, no están claras, no hay una medida específica. Sin embargo, ante esta realidad de ese peso porcentual de la labor y rol del cuidado en general y de las personas con discapacidad que son cuidadas y de las personas cuidadoras específicamente, que llamado también a hacerle a esos ciudadanos para que esas realidades las tengan en cuenta y puedan entonces acercarse a la academia con mayor tranquilidad, a preguntar, a entender, a conocer el proyecto, los argumentos de exposición de motivos, y a que también pueden participar en construir, porque si tienen una idea concreta que es bien validada, bien sustentada, podrá ser parte y modificación del borrador que se está haciendo en este momento del proyecto de ley que se va a discutir en la cumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, doctor Izaza, para que ese proceso también sea más dinámico y tenga ese respaldo de ustedes, los academicistas? Bueno, yo creo que en todo este proceso la población en condición de discapacidad, sus familias y sus cuidadores pueden jugar un rol muy importante, porque de este colectivo puede salir el mensaje más importante que encarna un proyecto de transformación social y política tan profundo como la renta básica. Y es que ninguna persona está exenta de experimentar situaciones en la vida que lo pongan en una situación de necesidad y, digamos, de tener que requerir la ayuda de los demás. Ninguno. Todos somos susceptibles de poder pasar por un percance que cambie nuestra vida. Todos podemos tener un familiar en situación de discapacidad. Solamente quienes ya lo han vivido en carne propia lo entienden. Pero yo creo que en este sentido, la población en condición de discapacidad, sus cuidadores y sus familias pueden ayudar a transmitir el mensaje de que nadie está exento de riesgos y que todos los ciudadanos debemos tener la ayuda del Estado cuando lo necesitemos. Que además no es solamente la discapacidad, es perder el empleo, es perder los medios de subsistencia, es que prohíban o limiten la actividad económica a partir de la cual yo me gano la vida. Y mientras tanto, ¿qué? Con esa angustia no se puede vivir. Es indigno en un Estado social de derecho tener que levantarse cada día sin saber de dónde va a salir el recurso para poder comer. Eso es inaceptable en un Estado social de derecho. Eso no debe pasar en un Estado social de derecho. Y yo creo que desde este colectivo se puede transmitir el mensaje a la sociedad de que todas y todos nos necesitamos entre sí, que eso es lo que define la esencia de un Estado social de derecho, esa solidaridad y esa corresponsabilidad en la cual ningún ciudadano tiene por qué pasar condiciones de vida indigna, donde a todos los ciudadanos se les asegure esa dignidad. Entonces, digamos, a partir de este principio filosófico, en el cual, digamos, el acuerdo social, ese acuerdo sobre lo fundamental, como diría Álvaro Gómez en su momento, digamos, en ese acuerdo como sociedad que debemos y podemos y tenemos la posibilidad de concretar ahora, ningún ciudadano puede quedar a merced de sus circunstancias. Es decir, bajo ese nuevo acuerdo podemos refundarnos como sociedad y podemos ser un país mejor, por lo menos para las generaciones que vienen. Bajo esa lógica podemos pensar en una esperanza para un mejor futuro, porque es que no es solamente
este problema de la pandemia al que estamos enfrentando. La humanidad en general tiene que pensarse más en colectivo para afrontar otro tipo de retos como los que vienen en el futuro, como todas las amenazas del cambio climático, que también pueden tener efectos sistémicos. Cuando digo efectos sistémicos es que afectan a todo el mundo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que podemos también repensarnos como sociedad y también tener el coraje y tener la visión de pensar hoy en día ese mejor futuro para las próximas generaciones. Eso lo podemos concretar ahora. Que otros no lo hayan hecho no quiere decir que no se pueda hacer. Claro que sí. Así se cambia el mundo, con ideas avesadas y con ideas que están a la altura de la crisis y de las circunstancias. Bueno, muy bien, juntos seremos más, unidos en red de redes, lo haremos mejor y esa es la conexión que esperamos. Mensaje final, doctora Carolina, reiterándole a las personas que aún tienen tiempo de buscar los vínculos en los grupos de WhatsApp, en este Facebook en vivo y en otros espacios para que se registren y hagan parte activa de los aportes al proyecto de ley mañana y pasado mañana, 11 y 12 de marzo, en la cumbre de la renta básica ya como un derecho universal. Su mensaje final, doctora Carolina, y conclusión de lo que ha representado poder reflexionar, haciendo un poco de énfasis en la población con discapacidad, que es amplia y diversa, y también en las personas cuidadoras, pero en esos 30 millones de colombianos que son el objetivo de esta iniciativa, que necesita precisamente esa solidaridad, esa anticiparse, esa compasión social colectiva para hacer una realidad. Juntos somos más, articulados en red de redes, lo haremos mejor. Y en discapacidad se acuña una frase que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Creo que es la ciudadanía la que en general debiera apropiarse de esa frase para que esto sea una realidad, acompañado con una base amplia y social. También para que sin familias no hay inclusión, se dice. Sin familias y sin ciudadanía, entonces, no hay renta básica ya, doctora Carolina. Bueno, entonces reiterar la invitación. Muy importante que cojan ese proyecto de ley, esa exposición de motivos, lo lean, lo critiquen, miren a ver qué más se puede introducir. Necesitamos mejorar las ideas. La participación lo que permite es que se mejore la idea y que lleguemos al Congreso de la República con el mejor proyecto de ley posible. También queremos pedirles, eso sí, en el proceso de participación que seamos realistas. Aquí hay que tener un principio de realidad económica, política, que eso sea factible, porque lo que nosotros queremos es que esto sea realizable. No se trata simplemente de movilizar por movilizar y que seamos, digamos, esto no es una propuesta demagógica, es un asunto que queremos que sea posible, se realice y ayude a salir de la pobreza a estos millones de colombianos que no son pobres por vocación, ojo. Uno no es pobre porque quiere, o porque uno quiera ser perezoso, o porque uno quiera ser vago. La pobreza no es eso. La pobreza es una ausencia de oportunidades, es una ausencia de posibilidades que un Estado ha dado a millones de colombianos. Entonces, en ese sentido, la participación va a ser fundamental. Entonces, con toda confianza, incorpórense a los diversos grupos mañana y pasado mañana para que logremos también con esta sinergia y esta construcción de tejido social generar esperanza en medio de una crisis tan profunda como la que estamos enfrentando, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico y social. Es un momento de solidaridad, porque no puede ser posible que en este país seamos indiferentes ante 30 millones de ciudadanos que se encuentran en las penurias, que se encuentran en el hambre y en las dificultades y en la degradación social de estos ciudadanos. Ese es el llamado Carolina, que quiero dejar. Recordémosle a la ciudadanía el correo electrónico donde pueden pedir más información y donde también pueden hacer aportes juiciosos, rigurosos, porque esto necesita de ahora en adelante un acompañamiento permanente de la mayor cantidad de ciudadanos. ¿A cuál correo el que quiera puede dirigirse? cumbrerentabasicaya@gmail.com es el correo donde puede dirigirse, pero además a través de la asociación Aspacundi pueden inscribirse en los links en donde hay un formulario. Ahí se inscriben y esta tarde les llega un correo o una llamada
de un relator y moderador que se va a encargar de trabajar. Los ciudadanos que se inscriban van a estar en grupos de 40, 50 personas. Esta tarde se comunican con ellos a mandarle las instrucciones. Esto es donde usted se debe conectar, aquí debe estar. Empezamos mañana con la instalación a las 8 de la mañana y a las 9:30 vamos a comenzar ya con los grupos de trabajo, donde esta tarde a los inscritos se les envía toda la información de dónde deben estar en la red. Muy bien, ahí está entonces en el WhatsApp, en el chat, en donde quieran conectarse, la información para que se registren. Tienen tiempo hasta el mediodía de hoy para definir incluso si quieren ser moderadores, relatores. Y doctor Izaza, para su mensaje final, esta es una realidad sin precedentes. Alrededor de 2.000 ciudadanos mañana van a estar en mesas de trabajo recibiendo la moderación de qué es, en qué consiste el articulado y pasando también a entender uno a uno los argumentos de la exposición de motivos guiados por esos moderadores y unos relatores muy serios y muy juiciosos que van a estar también guiados desde del liderazgo económico y del comité de impulso para llegar a cosas, como dice la doctora Carolina, viables, concretas, posibles, nada de demagogia en el proyecto y también para tener argumentos cada día más claros y no dejar de lado ninguna idea posible. Un argumento sin precedentes con una plataforma virtual, una participación virtual de la cumbre, que 2.000 personas interactuando en mesas de trabajo van a construir colectivamente y el día viernes van a tener una asamblea general en la que esos relatores van a presentar de manera colectiva la validación a su público y finalmente una conclusión general, con ese llamado también a todos los miembros del Senado de la República, a todos los miembros de las diferentes fuerzas vivas del país y de las corporaciones a que se sumen y a la ciudadanía de base. Doctor Izaza, ¿qué llamado final hacerle a la comunidad también académica que acompaña este proceso y a todas las otras comunidades diversas que deben entonces participar de la cumbre de la renta básica ya y de aquí en adelante, como buenos ciudadanos activos, cuidar el proceso, acompañar el proceso, respaldar el proceso, porque sin ciudadanía activa, pues no hay renta básica ya que es viable y posible? No, eso que dices, Oscar, es totalmente cierto. O sea, sin ciudadanía no hay renta básica, porque sin la acción ciudadana este tipo de iniciativas no van a ser viables. O sea, esto requiere el compromiso de todas y todos. Requiere que nos movilicemos en este momento, porque llevarle este beneficio a 30 millones de colombianos como un derecho, porque no es un regalo, no es un subsidio, no es un auxilio, es un derecho, es volver esto un derecho a 30 millones de colombianos, implica un ejercicio de movilización ciudadana masivo, importante. Y en esto se necesita apoyo de muchos colectivos. También es importante actuar de forma cohesionada, que se dé el debate, que se dé la discusión, digamos, académica, democrática, al interior de estas mesas, pero que una vez que se logre un acuerdo y se llegue a estos consensos y se tenga conciencia de que acá no se puede incluir todo, digamos que esto no puede ser tampoco como un carrito de mercado donde todos queremos meter de todo, sino es tener un objetivo claro y es darle a 30 millones de colombianos una renta básica mensual que les dé una tranquilidad y que les garantice una dignidad. Yo creo que sobre ese principio, si todos nos cohesionamos y actuamos juntos, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Ahora, vamos a ver, ojalá que sea en esta legislatura, vamos a ver, ojalá que sea en este momento, pero yo creo que si todos hacemos la presión suficiente y coordinada, lo podemos lograr, porque esta renta básica permanente se necesita ya, no se necesita en 4, en 5 años, esto es para allá. Entonces, digamos que en ese sentido, la invitación sería a que todas y todos participemos con el mayor espíritu ciudadano, no por el bienestar individual, sino por el bienestar de todos, de forma solidaria, de forma, digamos, con visión de futuro. Bueno, muy bien, 7.6% de hogares esperan una solución concreta de garantía, no de oportunidades, no de caridad ni de mendicidad, de garantía para salir de esa trampa de pobreza. Señora Mirta, gracias por este espacio que Aspacundi le da al país, le da el llamado a las personas cuidadoras de personas dependientes del cuidado y también menciona y hace visible el grupo social diverso de personas
con discapacidad en Colombia para que se sumen también a toda esta iniciativa, a este proceso, con la misión y con la visión de Aspacuddi que usted bien lidera. ¿Qué llamado le haría finalmente a esta sociedad colombiana para entender que la renta básica universal como derecho fundamental vital ya debe ser una realidad y se debe acompañar de manera colectiva? ¿Cómo sueñan desde Aspacuddi? ¿Cómo sueñan ustedes ese llamado a todas las otras organizaciones de personas cuidadoras y de personas con discapacidad para que también desde su diversidad política, técnica, teórica, desde sus diversas posturas, se sumen a respaldar un derecho universal, un derecho para 30 millones de colombianos? Doña Mirta, su saludo final. Discúlpeme, Oscar, bueno, les vamos a cortar la transmisión desde la ENS porque la misión alternativa de empleo está esperando el ingreso. Entonces, en 3 minutos les vamos a cortar para que por favor tengan comprensión, porque todas las plataformas Sí, de las claro están sí, saturadas. claro que sí, Gracias. por supuesto. Se cortará Esto automáticamente. Gracias. Esto es emocionante, se nos pasaron unos minutos de lo previsto, pero bueno, cerramos con la conclusión de Mirta y le agradecemos a todos y todas las preguntas que hicieron en el chat. La responderá doña Mirta por correo. Escriban a las redes sociales de Aspacuddi, conéctense con el vínculo de la renta básica ya y les daremos información. Gracias a todos y todas por estar en esta transmisión y los dejamos con el mensaje final de Mirta Elena Rosales Martínez. Oh, muchas gracias, don Oscar. Sí, invitar a toda la ciudadanía a que apoyemos este proyecto, a las organizaciones sociales, a que nos articulemos y también hagamos parte de esta construcción colectiva que se está haciendo por el proyecto de renta básica ya. Queremos lo que soñamos nosotras, las madres cuidadoras, las personas cuidadoras de personas con discapacidad, es que el Estado colombiano garantice los derechos a esta población y a la ciudadanía, que se comience a cumplir los artículos y las leyes que están en nuestra Constitución colombiana, que de hecho el derecho fundamental a tener una vida digna es realmente una garantía que debe dar el Estado. Entonces yo sueño con que esta población pueda salir de la crisis, que la ciudadanía se le pueda ayudar a la ciudadanía garantizando este derecho a un mínimo vital para que se tenga una vida digna. Muy bien, muchas gracias. Dignas, que es lo que se necesita. Muchas gracias, y muchas gracias Elena, a todos gracias por la participación de la doctora Carolina. Gracias a la doctora Carolina Corcho, al doctor Jairo Izaza, a la doctora Ruth Quevedo Fique, desde la escuela sindical que nos ha también apoyado y nos seguirá respaldando desde el Comité de Impulso. Gracias a todos y todas los que hicieron posible para Aspacuddi y la comunidad nacional e internacional asociada a la población con discapacidad y personas cuidadoras dependientes del cuidado también, que estemos conectados, que estemos entonces atentos y dispuestos a apoyar la renta básica ya como un derecho universal para todos y todas. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias por su apoyo. Finalizamos la transmisión y les agradecemos a todos y todas por su participación. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Mañana.